Más teatro, más teatro, más teatro, más teatro. Señor, me alegra verlo por acá. Debemos sumar más voces. Así es, camarada, colega, amigo. Vamos a crear una guerrilla teatral y radicalizar la protesta. ¿No le parece excesivo? Y cada escuela tendrá un grupo. Pero solo son unas criaturas. Desde temprana edad aprenderán a hacer teatro. Ah, ya entendí, claro, para que jueguen. Y se expresen en sus creaciones. Me parece excelente, señor. ¿Y ahora qué queremos? Dramaturgia sin guión, dramaturgia sin guión, dramaturgia sin guión. Bienvenidos a un episodio más de Dramaturgia sin guión. Muy contentos de cerrar esta temporada con este nuevo episodio. Hoy, Isidora Aguirre, con los que van quedando en el camino. Es una obra escrita por la dramaturga chilena, nacida en Santiago de Chile, en la capital, en 1969. Es una obra que abarca mucho el contexto social en el que se aborda esta historia, una historia real que tiene mucho que ver con los temas sociales, con el compromiso social de la autora. Una autora que, aparte también de escribir dramaturgia, sí se orientó hacia la novela, cuentos infantiles, pero que estuvo siempre apegada a esta conciencia social que creo que también está mucho ligado a que tuvo estudios de trabajo social. Una dramaturga que también vive en París, donde trabaja como ilustradora en sus momentos, estudia teatro, estudia cine, y al regreso a Chile se profesionaliza en la dramaturgia, algo que confiesa que siempre le gustó. Una de sus obras más conocidas, más renombradas, es La Pérgola de las Flores. Isidora Aguirre dice sobre esto, y la cito: "Me tomé, sin embargo, algunas licencias para hacer de ella, más que una obra histórica, una crónica viva, una serie de estampas de esta ciudad, dándoles el brillo y el encanto de las cosas, no como fueron, sino como nosotros las recordamos". Creo que esto que dice Isidora Aguirre habla justamente de este compromiso que tiene con la historia, un teatro histórico, un teatro que abarca justamente esta zona, porque hablaba también de una lucha de clases. Acá estamos en los que van quedando en el camino, justamente hablando del pueblo agrícola, de cómo sufre ante la opresión de un gobierno, de varios gobiernos en este caso, que fueron arrastrando con todo esto. También es una obra que quisiera citar cómo empieza, ¿no? Justamente en el texto con el que vamos a acercarnos un fragmento a esta obra. Justamente habla Ernesto Guevara en los pasajes de la guerra revolucionaria, de los que no entendieron bien, de los que murieron sin ver la aurora, de sacrificios ciegos y no retribuidos, de los que van quedando en el camino también se hizo la revolución. Creo que esta obra tiene mucho que ver también con lo brechiano. Justamente se empezó a hacer en la Universidad de Chile estos grupos de teatro con los que también está presente este estreno. Cabe recordar que esta obra es basada en hechos reales, ¿no? En 1929 Carlos Ibáñez del Campo dicta un decreto en el donde le quita la legalidad de las tierras a un grupo y empieza una lucha de años que incluso abarca un segundo mandatario, ¿no? Se crea un sindicato agrícola y está a la cabeza de Juan II Leiva Tapia, que es un personaje también de esta obra, a quien Isidora Aguirre rememora y le da voz, porque habla de la matanza del puente de Ranquil. A inicios de julio de 1934, se estima que alrededor de 200 campesinos trataron de impedir el paso a las fuerzas uniformadas y de apoyo particular. Como resultado, aproximadamente un centenar de personas perecieron durante esa semana y un número indeterminado fue apresado. Esto reposa en los archivos nacionales del gobierno de Chile. Y para escribir esta obra, Isidora Aguirre, que habla mucho del teatro con compromiso social, un teatro histórico,
emprende una serie de viajes hacia el mismo lugar y se entrevista con gente, en específico, por ejemplo, la esposa de un campesino, Emelina Sagredo Uribe, para poder tener un relato mucho más cercano de lo que vivieron y rememorar realmente y rendir un homenaje a toda esta tragedia que vivió este pueblo de Chile. Primera batalla contra la ignorancia del campesino. Compañeros, no hay vergüenza en aprender. La única vergüenza es vivir sometidos por la ignorancia. ¿Por qué no se ha inscrito nadie en los cursos? En estas cordilleras donde aún no lo encierra el invierno, ni la palabra educación es conocida. Pero conviene ir mentalizándola. Es más útil que las carabinas para pelear el derecho a la tierra. Sabemos hablar de bueyes, de surcos, de semillas, pero si nos apartan de la tierra, ahí somos mudos. No tenemos más palabras que para agradecer la galleta dura que nos tiran. Yo que aprendí tarde las letras les digo que no es más difícil que manejar el arado, solo que el trabajo del campo no nos asusta, porque uno lo aprende con la leche que mama. ¿Cómo puede defenderse el campesino y pelear su puebla si ni siquiera es capaz de distinguir un papel escrito que lo favorece de otro que lo condena? Más de un año llevaba ahí resistiéndose, cuando le pasó una desgracia a doña Ignacia Ortega. Quedó viuda por no saber las letras. ¿Cómo iba a ser, mamá Lorenza? Como lo oye, pues. Eran dos veteranos que tenían su campito, allá por el Chaquilvín, arriba, cuando dicen que se presentó un caballero. Se presentó un caballero. Llegó en coche y se ve de autoridad. Ingeniero se nombró. Como usted andaba medicinándose en Caracautín, yo lo recibí. Y con su modo muy fino me pregunta: abuela, ¿tiene sus títulos de propiedad? Ay, ¿qué será eso, su merced? Y él me explica que son papeles que acreditan que aquí somos los dueños. Este es campo bien habido, es que le digo. Se lo dieron a mi esposo en tiempos de la Guerra del Pacífico. Mi viejo peleó en esa batalla y tuvo el mérito de quedar sordo con los estampidos. Pero él, venga a preguntar que si había unos papeles. Había, le digo, pero cuanto a mi viejo los llevó a la victoria y ahí quedaron. Viejo, hay unos papeles. Había, pero cuanto a los llevé a victoria y ahí quedaron. Eso mismo le dije yo. Entonces empieza a averiguar que si cercos, que si establo, que si casa habitación. Y Toichicho lo fue anotando en un papel. Me lo presenta. Firme, abuela, que con eso le voy a sacar sus títulos. Y yo, miren que tomarse la molestia y él son cosas que manda la nueva ley. Así que firmé. Miren, ¿cómo no iba a firmar si usted nunca aprendió las letras? Eso mismo le dije yo. Entonces me agarra el pulgar y lo mete en una mazamorra que andaba trayendo, hasta dejarlo negreando, y viene y me lo estampa en el papel. Ave María, no hubo arruguita que no saliera retratada. Con este dedo firmé. Malo está, Ignacia. No conviene firmar papel escrito sin saber lo que contiene. Quizás si fue pa' bien o si fue pa' mal. Y fue pa' mal, porque el muy vivo que se anotó como dueño fue el propio sinvergüenza que se nombró ingeniero. Y aquí me tienen, sin Puebla y sin marido, porque mi viejo, que resistió en la batalla, mi viejo, de salir de su tierrita, de eso mismo se murió. Así que anóteme para aprender las letras, que es mucho perjuicio y la ignorancia. Ignacia Ortega, viuda de Loyola. ¿Y usted, don Lucas, qué espera para inscribirse? Tan ágil que es para vender su almud de trigo. Seguro que va a ser el primero en los números. Es que uno ya no está para esos trotes, doña Ignacia. Ahora sí, ser viejo no es inconveniente, si uno no anda jodido de la mentalidad. Y a mí, Eglafira Reyes, inscríbame. En mi familia hubo muchos que fueron letrados. Póngame a mí también, Amador González, y mis 3 hijos, crecidos ya,
que si no quieren venir, les corro palo. Ese fue un fragmento de Los que van quedando en el camino de Isidora Aguirre. Este texto, fiel a los ímpetus de aquella época, está escrito en un estilo de teatro épico. La obra se presenta de manera que la protagonista, Mamá Lorenza, está en un tiempo indeterminado hablándonos del pasado, de esta revuelta que hubo de los campesinos. En la obra lo que vemos son dos momentos históricos, la narración de Mamá Lorenza y el acontecimiento de los campesinos. Esto en el estilo brechtiano ya nos pone una distancia con el afán de no identificarnos directamente con el acontecimiento. Y lo que le sucede a Mamá Lorenza, que es también su conflicto, es que ella justamente ve otra vez a los que van quedando en el camino. El texto es muy ágil, tiene mucha acción porque relata cómo se organizaron estos campesinos a través de procesos educativos, como leímos en este fragmento, pero también la organización y cómo las autoridades asolaron este pueblo. En ese sentido, lo que hace Isidora Aguirre también es poner muchísimos diálogos corales, porque los personajes son colectivos, de los campesinos, de los militares, y también intervención de canciones, de textos, por ejemplo, la voz que anuncia cada momento que va a acontecer es puramente del estilo brechtiano, que era lo que se estaba trabajando en aquella época. Isidora Aguirre además es una teatrera muy comprometida, estudió dramaturgia, pero también enseñó dramaturgia. Estuvo incluso por Ecuador cuando tuvo que salir por la dictadura. Esto nos dice que era una dramaturga con mucho oficio, vivía haciendo teatro, escribiendo teatro y por lo tanto muy comprometida con las prácticas que se podían lograr a través de las artes escénicas. En ese sentido, el texto al final es muy conmovedor, de no solo la parte de la construcción de personajes, porque como lo dijimos, ella fue a investigar, estuvo en estos lugares donde sucedió el acontecimiento. Por lo tanto tiene una carga muy fuerte de cómo construye los personajes. Son personajes que no solo hablan del acontecimiento, sino que viven realmente el acontecimiento, y cómo Isidora Aguirre plantea en sus voces, en sus acontecimientos, de una manera muy teatral además, porque la primera acotación de la voz de la misma Isidora nos dice: este texto debe tener la mínima cantidad de elementos para que pueda ser representado en cualquier lugar, plazas, teatros, mercados, porque su intención era llevar este espectáculo a todos los lugares posibles. Y un teatro que perpetúe memoria. Hoy nos acompañaron Omar Rivadeneira, Kimberly Rodríguez, Dana Merchan, Nicole Burgos. Y esto fue Dramaturgia sin guión. El podcast Dramaturgia sin guión es una producción de Radio Huartes y fue grabado en sus estudios ubicados en el Centro de Producción e Innovación Manzana 14, Guayaquil, Ecuador, 2024.